Hola, hola, bienvenidos al noveno episodio del podcast Padres de Alto Impacto. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que es cómo enseñar a dormir con calidad a tus hijos. Y no solamente a tus hijos, cómo también tú debes de saber dormir con calidad y todos los beneficios que esto trae a tu vida. Porque es importante tener un sueño reparador, dormir bien. Creo que a veces nos preocupamos mucho por enseñarle a nuestros hijos a dormir toda la noche, pero no nos aseguramos de que sea un sueño de calidad. Y que sea un sueño de calidad es mucho más importante que tal vez en la cantidad o número de horas que se va a dormir. Entonces, hoy tenemos a una experta en el tema que es Akira Corrales. Vamos a hablar de cómo dormir con calidad. Bienvenida, Akira. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Susi. Al contrario, es un placer estar contigo y que de verdad me hayas tomado en cuenta para platicar de este tema que a mí me encanta, porque de verdad que de todo este tiempo que he estado cada vez leyendo más, investigando más, todo esto que bien mencionas de lo que es el sueño, me he quedado maravillada de saber cómo de verdad todos los beneficios que se obtienen si la gente hace conciencia en dormir adecuadamente, como bien mencionas. Una cosa son las horas, otra es la calidad, o sea, muchas cosas que tienes que hacer en torno a toda esta parte al momento de tú irte a dormir. Y es algo que no se nos enseña desde que somos niños. A veces lo vamos aprendiendo en el camino o porque algo nos pasó, pero no es algo que aprendemos o que se nos enseñe. Y creo que es muy importante aprenderlo. Exacto, porque como bien dices, nos enseñan otras cosas como es, no sé, se habla de esto de la famosa higiene de sueño, que Ujú. finalmente así es este término, que es la importancia de todas esas medidas o hábitos que tú tienes que tener precisamente para dormir adecuadamente, ya que tu cerebro va entendiendo esta parte de estos hábitos al momento de tú irte a dormir. Pero ¿qué pasa? Nos enseñan la higiene como bañarte todos los días, lavar tus dientes, lavar tu cara, qué sé yo, pero la higiene de sueño no, o sea, no va dentro de esta parte, ¿no? Que debería de enseñarse también inclusive desde, como bien mencionas, niños y todos, a qué hábitos les empiezas a enseñar desde pequeñitos para que precisamente sean unos adultos que crezcan con ciertas, ahora sí que medidas preventivas para que sean adultos que no tengan trastornos de sueño. Y platícanos, Akira, ¿cuáles son los problemas que genera el no dormir bien para que vayamos por un caminito, entendamos primero la problemática, después qué tenemos que hacer para resolverlo y cuáles son los beneficios que vamos a tener? Así que empecemos con la problemática. ¿Qué pasa si no tenemos higiene del sueño, si no tenemos un sueño reparador y de calidad? Ok, desde que nosotros al momento de que no dormimos adecuadamente, y digo, esto lo hablamos, digo, en todas las etapas, en todas las edades, la persona que no descansa bien, ¿qué sucede? Al día siguiente se levanta de mal humor, obviamente afecta lo que es tu sistema nervioso y entonces esto es lo que hace que no tengas un buen humor. En el caso de los niños cuando van a escuela y demás, se levantan de malas e inclusive ya estando ahí en la parte de sus actividades, no se pueden concentrar adecuadamente. Obviamente la parte de memoria también obviamente se ve disminuida porque tu cerebro no descansó durante la noche y no hizo ciertos procesos que se siguen al momento de que tú entras en estas famosas fases de sueño, que bueno, yo creo que a lo mejor las han escuchado. Cuando nosotros dormimos, se dice que se manejan 4 fases de sueño, las famosas fases REM y no REM. Bueno, se le dice así REM porque es de acuerdo a lo que son las siglas en inglés que significa Rapid Eye Movement, que es precisamente el movimiento rápido de los ojos. Y cada etapa, o sea, cada fase, el cerebro realiza ciertas actividades importantes, desde limpiar nuestro cerebro y demás, pero a veces estas fases no se completan, es decir, cada fase dura aproximadamente 90 minutos. Y en teoría, las personas deberíamos, y en general, estas fases repetirse de 4 a 5 veces durante la noche. Pero ¿qué sucede? A veces, como bien lo mencionas, si por algunas situaciones las personas no duermen de corrido, esa fase se interrumpe y ya no se llega al famoso sueño de la fase REM, que esa es la más importante, que es de las últimas, que es donde precisamente tenemos los sueños.
Y ahí es donde obviamente también se hace toda esta parte de lo que es la memoria, de integrar todo lo que es también lo que son la parte de los recuerdos, o sea, muchas cosas que pasan en ese proceso. Inclusive, no sé si bueno, han escuchado que el famoso sistema, así como tenemos el sistema linfático, que es el que nos limpia de ciertas toxinas en el cuerpo, en el cerebro pasa algo parecido, pero es el famoso sistema, lo que le llaman linfático, que es lo que también hace que nos limpie de ciertas toxinas y ciertas cosas que desechamos, que no son buenas para la parte cognitiva y otras cosas de procesos que se siguen al momento de que nosotros ya empezamos nuestro día a día. Entonces, hablando de esto, de lo que es inclusive desde adolescentes y los mismos papás se pueden levantar también de malas, ya no van a tener el mismo día ni van a tratar a los niños de buena manera, porque pues ya amaneces de malas y desde que empieza tu día, porque no descansas, te puede obviamente darte dolor de cabeza, sentirte muy estresado, no tomas buenas decisiones, o sea, tantas cosas que suceden por no haber dormido, ¿no? Yo Claro. sé parte de algunas. Sí, sí. Digo, definitivamente cambia tu parte emocional el hecho de no haber tenido un buen descanso. O sea, desde que puedes amanecer de mal humor, pero también a veces amaneces estresado, inquieto. También puede amanecer el hecho de, si no tienes una higiene del sueño, incluso tienes dolores corporales. Digo, ¿a quién no le ha pasado que te levantaste y te duele la espalda, el cuello, se te durmió la mano? Algo te pasa físicamente, o sea, también hay demostraciones físicas de que no tuviste un sueño adecuado, ¿no? Ya sea que no tienes el colchón adecuado, la almohada adecuada, porque hay muchas cosas que impactan que tampoco se nos ha enseñado mucho sobre eso, pero ahorita vamos a ir justamente a esa parte. ¿Qué se requiere, Akira, para tener una calidad o una higiene del sueño? ¿Qué se necesita considerar, observar? Como dije, puede ser desde la almohada, desde la sábana, desde la luz, no sé, tú que sabes más de eso, platícanos. Sí, y fíjate que antes de que digamos un poquito de este tema, ligándolo con lo que estábamos hablando, algo también bien interesante es que cuando no se duerme adecuadamente, inclusive nuestro sistema inmunológico se ve afectado. Claro. Porque sabes de que también ahí, bueno, cuando pasan muchas horas sin dormir o pocas horas de sueño, tenemos el sistema nervioso que se activa de dos maneras que le llaman el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es cuando la persona entra en esa fase cuando es de miedo, de estrés, de como el famoso cuando ponen el ejemplo de león que viene y que haces, te espantas, te asustas, entonces obviamente aumenta el cortisol, que al final esto también te genera otros problemas, y ahorita que decías, eso te da también ciertas enfermedades a la larga. Entonces, el otro sistema que se activa, que es el parasimpático, se activa cuando estamos en modo relax, cuando a lo mejor estamos descansando, cuando dormimos bien, cuando meditamos, cuando no estamos estresados. Entonces, ahí es donde también se refuerza el sistema inmunológico. Por eso muy importante, también si alguien de repente está empezando a padecer ciertas cosas, enfermándose muy seguido, también pregúntate si estás durmiendo bien, porque también se liga con esta parte. Que normalmente no lo pensamos así, ¿eh? O sea, ¿No? nunca piensas, "Ay, me estoy enfermando muy seguido porque no he dormido bien". Lo Sí, último que piensas es porque no he dormido bien. Piensas mil otras cosas antes de pensar que es el sueño. exacto. Y ahorita que decías, bueno, ya ligándolo, digo, ahorita como decías, esas son algunas de las problemáticas que se pueden ver afectadas y inclusive empezar a padecer algunas enfermedades que van ligadas con el no dormir bien, desde diabetes, hipertensión, obesidad, muchas cosas que se ligan también precisamente por la falta de no dormir adecuadamente. Y ahorita que mencionabas de lo de la higiene de sueño, o sea, ¿qué se debería de hacer o qué se debería de empezar, ¿no? Para seguir algo de esta manera, de que sea algo que les ayude para empezar con todas estas medidas preventivas. Una, yo siempre he dicho que es súper importante, así como nosotros tenemos a veces alarma para despertarnos, deberíamos de tener una alarma para irnos a dormir. Yo les digo como que tener un dormidor, que a lo mejor una hora antes de que o sea, vamos a suponer que a las 11, que sea a lo mejor lo adecuado, que te fueras ya a estar en tu cama, ya irte literal a dormir, a lo mejor a las 10, tu alarma sonara para que te recordara que tienes una hora para precisamente ya dejar lo que tengas que dejar de pendientes y entonces ahora sí, dedicarte ese tiempo para ti. Y de aquí lo hablamos desde las personas adultas
también desde los niños, o sea, que los papás hagan estas actividades con los niños para que ellos sepan y también tengan desde chiquititos esos hábitos de que, ok, ya es hora de dormir, todos vamos a acostar y vamos a hacer un ritual al momento de irte a dormir. Porque también a veces, ¿qué pasa? Hay en familias, ¿no? Que a lo mejor a los niños les dicen, haz esto y los quieren mandar a dormir, pero los papás siguen dando vueltas y con las luces prendidas y haciendo mil cosas y pues de repente los niños es como, bueno, y luego, o sea, porque al final deben de poner el ejemplo, ¿no? Sí, o sea, al final también sigue habiendo actividad y aunque parezca que los niños están dormidos, siguen escuchando esta actividad. O sea, su cerebro sigue funcionando y dice, bueno, ahí hay ruido, ahí está pasando el otro. O sea, está como en cierto nivel de alerta porque todavía hay movimiento. Hay movimiento. Entonces, en sí debería toda la familia, pues literal, irse a dormir, ¿no? Entonces, Claro. bueno, aquí parte de esto es desde que se tenga un horario, o sea, que todos los días se siga una rutina de cierto horario de irte a dormir, o sea, que de preferencia sea el mismo, porque así es como el cerebro se va también acostumbrando y volvemos a, es esta parte de higiene de sueño, el tener ese hábito de que si es todos los días a las 11, bueno, como te decía, tal vez recordarnos a las 10, que ya en ese momento tú ya vas a dejar celulares, pantallas, televisión, o sea, ese momento ya no va a ser para eso, porque también, digo, se dice y en estudios y todo, que eso es lo que se debería de hacer, al menos una hora ya no usar este tipo de aparatos electrónicos, por la famosa luz azul que despiden, que como tú sabes, la famosa melatonina, que es la hormona del sueño, se segrega en ciertas horas, pero ¿qué pasa? Que cuando tú sigues con este tipo de aparatos electrónicos, pues el cerebro sigue detectando como que es de día, o sea, no libera como debe de ser la famosa hormona de sueño, que es la melatonina, y por lo tanto, por eso sigues, no te da sueño o sigues despierto. Por eso también desde ahí es muy importante que a los niños, inclusive, pues sí les pongan, o sea, horas sé que ahorita el celular, digo, híjole, todo el mundo pues ya sabes que es el que no pueden vivir sin él, así como también los que se ponen a jugar todo esto de cosas de juegos, pues en la computadora o en consolas y lo que sea, todo esto deben de los niños tener pues sí, un límite, o sea, algo que sea a lo mejor si los van a dejar hacerlo cierta hora o no sé, en el día, pero ya en la parte de tarde, noche ya no, o sea, porque deben de ellos de precisamente empezar a darse cuenta que esto no es bueno para su salud y menos al momento de irse a dormir. Entonces, deben de seguir rutinas como el no usar el celular y cuál sería lo contrario y una medida buena, el que ellos a lo mejor hagan un ritual como ponerse a leerles un cuento, un libro, algo positivo, ¿no? Porque finalmente esto es una actividad que la pueden hacer y que les va a ayudar también como parte de lo que te decía de este ritual que se debe de seguir. ¿Qué otra cosa se recomienda? El tomar, por ejemplo, un baño de agua caliente. Digo, a veces en los pequeños sí acostumbran los papás a hacer esto, de darles un bañito de agua tibio, calentita, antes de ir a dormir. Eso relaja mucho y también nos ayuda. Lo que tú decías, o sea, desde el ambiente y cómo está su cuarto. Digo, debe de ser un cuarto ordenado. Desde ahí se empieza una higiene de sueño, desde el orden. O sea, que realmente el cuarto también esté ordenado, no haya todo tirado, les inculquen esta parte, ¿no? Porque a veces hay inclusive personas que en el mismo cuarto tienen, no sé, ahí está la computadora y ahí está y esto, o sea, como que tienen todos los juguetes tirados aquí y allá. Entonces, no, desde ahí empieza también esta parte de higiene de sueño, el tener el orden. Cómo está la habitación en cuanto a la parte, por ejemplo, de temperatura, que sea una temperatura adecuada, o sea, que no haya frío ni calor, porque eso también es lo que va a permitir que durante la noche la persona descanse, hablando en general, desde bebés hasta adultos. Que usan, o sea, una pijama cómoda, una pijama que también te permita, que puedas también tener cierta temperatura corporal, pero sobre todo la comodidad, o sea, de cierta tela que sea cómoda y que bueno, siempre al final una pijama es buena usarla porque independientemente de que tú uses una sábana o una cobijita, pues hay veces en la noche que de repente, depende de cómo sea la gente tan loca para dormir, de repente se mueve, se voltea, te destapas, y entonces de repente puede, si no traes nada o adecuado que estés tapado, pues eso puede hacer que medio te despiertes y tengas, o sea, ciertas como despertares en la noche y ya no dormiste de corrido y estás interrumpiendo el sueño. Entonces también por eso es adecuado dormir con una pijama para que te mantenga cierta temperatura, ¿no? ¿Qué otra cosa? Las cortinas, que obviamente el cuarto sea oscuro, o sea, el que no entre la luz, también esto es muy importante.
la parte de si se fijan, inclusive los colores en cuanto a las sábanas, por eso en los hoteles y en todos lugares cuando tú vas, si se han fijado, las sábanas son blancas, porque también los colores influyen en el momento de relajación. Yo por eso también les recomiendo cuando usan una pijama que normalmente escojan también pijamas de colores claros, porque desde ahí tiene que ver con la relajación. Hay veces que las personas escogen pijamas de color rojo, azul marino, negras, no es lo adecuado. Es para otras cosas, como decimos, si te quieres poner para otras actividades, pero realmente desde ahí debes escoger colores claros, o sea, tonos pastel como un azulito claro, rosita, digo, en el caso de los niños, un tono blanquito, beige, qué sé yo, que todos esos son los que también te van a inducir a la parte de lo que es el sueño. Desde ahí también eso tiene que ver, o sea, ¿qué escoges al momento de irte también a dormir? ¿Qué otra cosa? Bueno, yo parte de otra cosa que recomiendo mucho que a lo mejor pueden integrar como parte de su rutina, aparte de todo esto que estamos hablando, algunas herramientas o cosas, te decía ahorita, leer un libro. La otra sería, no sé, aromaterapia. La parte de los aceites esenciales, quienes los han probado alguna vez, los han usado, digo, yo soy una enamorada de los aceites, porque he visto y he descubierto todos los beneficios que se obtienen tanto a nivel físico, emocional y mental. O sea, realmente los aceites esenciales, digo, pues están hechos de cosas naturales. Digo, ¿cómo antes se cuidaba la gente hace miles de años atrás? Con plantas, con todo esto natural. Entonces, al final los aceites son concentrados de esto, de raíces, plantas, flores, qué sé yo, que claro que también nos benefician. Y a veces fíjate que desde pequeños, cuando también tú les vas metiendo este tipo de rutinas, ellos también van conociendo una alternativa más para que todo este entorno vaya a una parte de relajación, pero que sea natural. Porque digo, sabemos al día de hoy que lo más fácil o lo más sencillo, todo el mundo quiere a veces los efectos rápidos. ¿Qué ha pasado con los adultos? Que a raíz de que fue la pandemia para acá, que mucha gente se detonó el famoso insomnio y toda esta parte de ansiedad y estrés y que mucha gente no podía dormir, ¿qué es lo más sencillo? Y así como en todo, una pastillita y ya de las que venden en farmacia, claro, y muchas, pues ya nos estamos yendo a las que son inclusive por receta médica, que ya son más fuertes y que este tipo de medicamentos sí te hacen una adicción a la larga. Digo, yo no es que satanice este tipo de medicamentos, pero sin embargo, sí digo que se utilicen con ciertas restricciones, obviamente supervisados por un médico y cuando sea realmente por algo muy necesario, es decir, si la persona está pasando ciertos procesos, algún trauma, alguna situación muy complicada que a veces tú solo no puedes, a lo mejor ahí sí, porque son casos especiales y lo vas a hacer bajo supervisión y a lo mejor un corto tiempo, cierto tiempo que te permita después pues irlos dejando, ¿no? Y mejor optar por cosas naturales, porque finalmente digo, todo esto a la larga pues no te ayuda también para la parte de nuestra salud. Entonces, en el caso de los pequeños, imagínate que les inculquen desde chiquitos este tipo de rutinas, pues claro que es algo muy benéfico, ¿no? Porque también lo que te decía ahorita, como todo el mundo está acostumbrado a la inmediatez, y los adolescentes ahorita, eso es lo que pasa, ¿no? La famosa inmediatez, o sea, todo lo quieren en el momento, entonces ahí no permiten, a veces yo les digo, hasta que tu cuerpo reaccione solito y todo, porque luego, si me duele la cabeza, si me duele esto, ya me quiero tomar la pastilla y rápido. No, o sea, espera, o sea, hay otras alternativas y deja que tu cuerpo también reaccione, que tu cuerpo también, ¿verdad? Haga sus procesos, pero de manera natural, ¿no? Algo que me parece muy interesante de lo que acabas de mencionar es lo de los olores, porque es como cuando, no sé, vas caminando por la calle y hueles un perfume y lo asocias con alguien, inmediatamente viene a tu mente, "Ay, este olor me recuerda a, no sé, a la casa de mi abuelita, supongo que algo sucede igual cuando empiezas, o sea, ya acostumbras a tu mente a un olor de tu rutina o de tu ritual de noche, que es en cuanto empiezas a olerlo, es como que tu cerebro asocia
asocia a es el momento de descansar y también empieza a como a disminuir su actividad y dice ya, hay que dormirnos porque ya está este olor. O sea, me imagino que es así, ¿no? Como cuando recuerdas algún otro olor. Y lo de los colores creo que tampoco nos acostumbramos mucho a revisar esos colores y a veces, no sé, elegimos sábanas o colores que no nos permiten relajarnos demasiado. Creo que no somos muy cuidadosos. Nada más escogemos las sábanas o las pijamas basado en, ay, esta me gustó, combina con mi suéter, ¿no? O sea, nada que ver, pero escogemos así y no pensamos en que también influyen en cómo nos relaja, ¿no? Exacto, y ahorita que dices de los aromas, los olores y todo esto, efectivamente es así. Digo, la aromaterapia al final tiene ese efecto porque los aceites esenciales, o sea, su efecto inclusive al hacerlo por inhalación, entran por olfato a torrente sanguíneo por inhalación y eso conecta con el sistema límbico, que el sistema límbico va relacionado con la parte de los recuerdos y por eso a veces ahí inclusive podemos asociar algún aceite o algún olor nos puede recordar algo, como decías, a mi abuelita o cuando yo estaba en la casa pequeño de tal o cuando, o sea, y sí tiene que ver, entonces por eso también esta parte de a lo mejor incluir en tu rutina, creo que esto de la aromaterapia también es algo muy, muy interesante y muy bueno, ¿no? Que puede también ayudar para la parte del descanso. Digo, hay muchos aceites y hay diferentes marcas y demás. Yo siempre les digo, simplemente escojan uno que sea 100% puro, de grado terapéutico, certificado, porque esa también es como que la diferencia de uno que compres que sea o sea, realmente un aceite esencial a uno que sea nada más una esencia. Porque ahorita, por ejemplo, se ha hecho muy famoso, pues, tú sabes, la famosa lavanda, que es como que de las reinas o así de lo que es para relajar. Sí, pero ahorita ya hay lavanda y te encuentras hasta en el súper que el jabón de lavanda, el champú de lavanda, que tiene lavanda, pero no son realmente 100% puros. O sea, digo, ahí tienen con alguna combinación química que inclusive por eso les potencializan el olor y los ponen en champús y en muchas cosas, pero no es que sea algo natural al 100%. Por eso también los aceites esenciales, que sí son puros y que son realmente de cierta calidad, normalmente vienen en frascos pequeñitos porque es un concentrado y por eso también la diferencia de precio. Desde ahí también hay que escoger algo que realmente sea de calidad para que también tenga su efecto, ¿sabes? Sí, yo lo que, por ejemplo, en base a lo que nos has comentado, logro observar es que creo que están involucrados la mayoría de los sentidos. Creo que tal vez el único que no estaría involucrado en el sueño es el gusto, pero en general todos están influyendo. Por ejemplo, como comentaste, la pijama, ¿no? Que sea una pijama que sea buena incluso para tu piel, porque también luego escogemos la camiseta que ya está más vieja y que tal vez, no sé, o la que nos regalaron ahí los de los partidos políticos y esa es la que nos ponemos para dormir y no pensamos que también es algo que está en contacto con nuestra piel y que también le deberemos de permitir respirar adecuadamente a nuestro cuerpo, porque seguramente si hace mucho calor o si hace mucho frío, tienes que cuidar esos aspectos para que tu cuerpo también tenga esa libertad de tener esa oxigenación adecuada. Y la pijama influye en eso y tampoco lo pensamos, ¿no? Es lo que sea para dormir, no importa. Exacto. Sí, como dices, digo, desde las sábanas también, qué material sean las sábanas para que también sean frescas y que tengan cierta temperatura, digo, no te den frío ni calor, las cortinas, por ejemplo, ahorita no lo comenté, pero al final van relacionadas con la parte que decía de la luz, para que no deje entrar luz al cuarto. Entonces, hay todo este tipo de aspectos que creo que son muy importantes. Otra cosa también que creo que bueno, que también es muy viable, que lo tengan como parte de ritual, sería integrar lo que es igual de repente la meditación. Digo, cada vez se ha vuelto ahora más en boga esto de lo que es el mindfulness, pero sí es muy interesante. Yo les digo, yo sé que hay gente que luego dice, ay, no, pues es que qué flojera, o no, yo cómo voy a meditar, o pues es que yo no puedo poner como que mi mente en blanco, y cómo voy a hacer esto. No, es que ni nunca se va a poder eso, porque pues no es que tu mente va a estar en blanco, o sea, no, o sea, al final es nada más concentrarte un poco en tu respiración, aunque sean 5 minutos de desconectar tu mente de todo el día, de todo el ajetreo y todas tus actividades y concentrarte simplemente en una respiración,
te cambia muchísimo, o sea, el chip de apagar un poquito, como dice uno, a la loca de la casa, que es esta, que es la mente. Entonces, de verdad que eso es muy importante. En el caso de los bebés, niños y así, con ellos se puede empezar desde ponerles a lo mejor un tipo de música relajante, como por ejemplo sonidos binaurales, sonidos blancos, ciertos, música que también va relacionada con la parte de relajación, ¿sabes? Sí, a mí algo que, digo, pedirle tal vez a un niño que medite demasiado tiempo resulta complicado, pero a mí lo que me ha funcionado con mis hijas, les prendo una velita y le digo, vamos a observar la velita por 1 minuto y mientras vamos a respirar. Y entonces empiezan a observar, no le pierdan la vista a la velita. Y ahí las tengo observando la velita y respirando para adentro y no, inhalando y exhalando, y ahí, otra vez, y otro ratito, y así vamos viendo la velita, pero se concentran en la velita Concentran por en poco eso. tiempo, y después se las vas aumentando poco a poco. Si ya lo logran 1 minuto, después le dices, bueno, ahora vamos a hacerlo 1 minuto y 10, y así les vas aumentando poco a poquito, porque eso también les ayuda a desarrollar su concentración bastante. Entonces, les pone la mente en otro lado, pero también les ayuda a concentrarse. A concentrarse, exacto. Sí, entonces creo que eso también es una muy buena herramienta, te digo, y pues ponerles a lo mejor alguna musiquita y todo para relajar de fondo, qué sé yo, que a lo mejor un ratito se quede nada más 15, 20 minutitos, igual puede ser una buena alternativa, ¿no? En el caso de los adultos, como yo les digo, a veces cuando, digo, muchas veces a algunas personas, yo creo que les ha pasado que te vas a la cama, estás ahí, y de repente estás dando vuelta, 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 y no te puedes dormir, ¿no? Yo lo que sí les digo de tip es que quien les pase esto, digo, hablando de los adultos, 15, 20 minutos que estás en tu cama y no te puedes dormir, es párate y entonces ponte a leer un libro, ponte a hacer algo más, que hasta que te vuelva a dar sueño y te vuelves a ir a dormir. ¿Por qué? Porque el cerebro hasta en eso asocia todo. Si tú estás en tu cama y al final ahí te quedas y a lo mejor, no sé, el peor error que sería agarrar el celular o ponerte otra cosa y no te puedes dormir, entonces el cerebro asocia que la cama no es para dormir. Entonces, por eso sí es bien importante que si no te puedes acostar, entonces, o sea, te levantes, hagas algo más, te pongas a leer y luego regreses cuando ya te dé sueño, porque al final el cerebro va asociando eso. La cama es para dormir. Entonces, ese creo que es un tip importante que deben de también seguir si eso les llega a pasar en algún momento, ¿no? Ok, qué interesante, porque sí, a veces te la pasas ahí y de todas formas ni duermes ni nada, igual si le pones a hacer algo parcialmente tranquilo, o sea, no te vayas a poner no sé, Te digo, hacer no sé, cosas. ni amor ni Es, otra es que cosa. sí, es que hay cosas que te activan otra vez y entonces no deberías de hacer eso, deberías hacer algo que te relajara, como leer un libro, como tal vez ponerte a meditar otra vez, Ah, porque si te pones a revisar tus pendientes del día siguiente, no creo que te dé bien, mucho sueño, ¿no? exacto. Y fíjate, ahorita que decías, hablando ya de los adolescentes y de los niños, pues también la gran importancia ahorita de no permitirles esta parte del celular por las famosas redes sociales. Porque digo, híjole, cómo están metidos y cómo se clavan en todo este rollo de las redes sociales, del Instagram, del TikTok, del Facebook, qué sé yo. Entonces, imagínate aparte todo lo que ven ahí en ese momento, o sea, si aparte no supervisan lo que los niños están viendo, pero además, te digo, pues siguen activando su cerebro y eso no les permite a veces dormir adecuadamente. Por eso hay adolescentes que si los papás no supervisen ya a cierta edad, porque pues, yo sé que son edades a lo mejor de repente un poco complicadas, que se encierran y que ya ellos, a ver a qué hora se duermen, pero sí, sí deberían de, a una de esas edades tener como que sí ciertas reglas, por llamarle así, para usar los teléfonos, ¿no? Digo que sería algo ideal, como dicen como dicen que del gobierno hiciera algo, como dicen, para que diera como que no se dé baja y no hubiera internet en las noches, ¿verdad? Que eso sería lo ideal, lo magnífico. Sí, imagínate, a partir de las, Imagínate, de de las las 10 de la no hay noche, ya nada. no hay internet, estaría Exacto. increíble. Porque Incluso hasta para nosotros como adultos, porque también ya nos cuesta trabajo controlarnos con el uso de internet y pudiéramos irnos a dormir a las 10, pero nos vamos a las 11 o a las 12, porque luego decimos, es que es el único ratito que tengo. Y exacto. se te va 1 hora y se te van 2, ¿me Sí, explico? sí, 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 porque como te digo, al final te picas y independientemente de eso, volvemos a lo mismo, o sea, es la luz, es todo, tu cerebro se activa y por eso no te da sueño y entonces ahí es donde empiezan los famosos trastornos y de sueño y demás, ¿no?
Entonces, sí es importante ver esa parte. En el caso de los niños, pues digo, ahí ya depende de cada quien. De repente he escuchado que ya ciertas situaciones, hay niños que, por ejemplo, no sé, padecen de, a lo mejor, que son sonámbulos o que padecen de pesadillas y que se despiertan en las noches y demás. Digo, ahí sí es muy importante que de verdad desde pequeños, entonces los papás atiendan esta situación ya con algún experto para que obviamente lo atiendan y que regulen esto, porque les volvemos a lo mismo, si desde chiquito empiezan a padecer de esto y a lo mejor los papás no le ponen esa atención de vida, imagínate, a la larga, o sea, cómo les va a afectar. Y no nada más eso, sino también cuando están desde bebés, o sea, su cableado neuronal que se empieza a generar desde esas etapas es muy importante y va ligado con el sueño. Por eso los bebés, o sea, desde cuando son más chiquitos, bebecitos, tú sabes que duermen hasta 16, 18 horas, que eso es como lo ideal porque ellos van haciendo todo ese cableado neuronal. Digo, ya conforme van avanzando las edades, a lo mejor se va reduciendo, pero aún así, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, pues lo ideal es que duerman entre unas 9, 10 horas. Y en el caso de los adultos, entre 7 a 9 horas. Eso es lo ideal, lo que se dice que se debería de uno tomar ese tiempo para dormir. Muchas veces, digo, a veces he escuchado, como dicen, ¿no? Hay adultos que dicen, ay, no, ¿cómo dormir tantas horas? Con 3, 4 horas que duermas, o sea, como dicen, dormir ya cuando te vayas al panteón, ya cuando uno se muera, hay que aprovechar el día lo máximo, y sobre todo gente que de repente a lo mejor ya es muy ocupada o que tiene otras actividades o que es empresaria, que sí, pero de verdad que es una, bueno, para mi gusto, una gran tontería. Y ahora que he leído otras cosas y que he visto artículos y todo, que se jactan de decir esto, que la verdad es, híjole, súper mal, de que no le presten la atención debida a realmente su descanso, porque al final el sueño es un proveedor universal de salud y debe de ser muy vital e importante, que deberían de dormir esas horas para que precisamente a la larga, volvemos a lo mismo, tengan una mejor calidad de vida, evitemos ciertas enfermedades. Y además, digo, es que el sueño te da muchas cosas, no nada más eso, no hablando no nada más de salud, hasta para mantenerte más joven. También te da eso el sueño, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Para todas las mujeres que quieren mantenerse más jóvenes hay que dormir. Hay que dormir. La belleza tiene que ver con el sueño. Déjame te hago una pregunta y es, ¿cómo puedo monitorear o saber que estoy teniendo un buen sueño? Sé que existen algunas herramientas para hacerlo o me tengo que esperar hasta que enfermarme y alguien venga y me diga, es que no estás durmiendo bien. Bueno, ahí más que nada es la parte de, te digo, cuántas horas tú le dedicas a dormir, o sea, qué horas te duermes, porque también hay gente que luego dice, yo duermo 8 horas, 9, pero se duermen, un ejemplo, a la 1 de la mañana, 2, y se levantan hasta las 10, y para ellos piensan que eso es dormir adecuadamente, y pues no, porque durante el sueño también, aparte de esos procesos que se hacen en el cerebro, que ya platicábamos, hay ciertas inclusive hormonas que se liberan en ciertos horarios. En el caso de los niños, por ejemplo, la famosa hormona del crecimiento es en cierto horario. Entonces, si ellos no duermen adecuadamente o sea, temprano, pues igual pierden cierto porcentaje de esa hormona que se libera, ¿no? Entonces, así como la melatonina. Por eso es importante. O sea, ¿cómo te das cuenta cuando tú no empiezas a tener una buena concentración? O sea, las cosas se te olvidan fácilmente, sientes que no te concentras en tus actividades, te digo, estados de ánimo, o sea, cambia tu humor. Obviamente digo también, ya en parte de que te empieces a enfermar o que te baja el sistema inmune. Hay gente que inclusive empieza a subir de peso, también a veces va ligado con la parte del sueño. Digo, son algunas de las cosas como foquitos que debemos de tener por ahí para darnos cuenta que no estamos durmiendo adecuadamente, ¿no? La falta de memoria, de concentración, todo esto va ligado cuando no duerme uno bien. Entonces, inclusive tomas, te digo, hasta malas decisiones cuando no duermes adecuadamente. Entonces, yo creo que son algunas de las cosas que te puedes dar cuenta, ¿no? Falta de energía. O sea, todo ese tipo de cosas son las que van ligadas cuando tú no duermes, o que pudieras tener por ahí para detectar esta parte, ¿no? De lo del sueño. Ok. Y, por ejemplo, hay cosas que también nos afectan y no les ponemos mucha atención, como el hecho de, estás roncando, ¿no? Ah, uh-huh. A veces creemos que el roncar es correcto. Y no.
no acudimos a alguien a que nos diga, oye, ¿sabes qué? No, roncar no es lo normal es que respires sin hacer ruidos. Eso Exacto. también son indicativos de que algo no está bien, ¿no? Y que tenemos que cambiar algo de lo que está en nuestro entorno para poder tener ese descanso. Hagamos caso a eso, porque ya lo vemos muy común. Sí, inclusive ahí se habla más que roncan más como que los varones, ¿no? Ajá. Pero sí, como dices, es también un foquito de hay que ir a ver qué pasa y por qué razón, porque a veces también lo ligan a las personas que son un poquito de cierto peso, que, o sea, cuando tienen un poquito más de peso que roncan más que alguien delgado, pero yo he conocido gente que aún delgado roncan, y a veces es porque a lo mejor sufren las famosas que le llaman las apneas de sueño, y hay gente que ya tiene una problemática, que a lo mejor, digo, me ha tocado conocer gente que tiene obstrucciones un poquito en la garganta y que entonces no entra, o sea, no tiene una buena ventilación y por eso ronca, aún está súper delgado. Entonces, hay cosas que hay que atender, porque en el caso de estas personas, cuando ya aparecen las famosas apneas y demás, ellos no se dan cuenta, o sea, finalmente ellos piensan que duermen, roncan y todo, pero en esas fases cuando tienen esas apneas, realmente su cuerpo no descansa igual, porque ahí sí hay ciertos despertares durante la noche. Entonces sí es muy importante atender esto, ¿no? Así como igual que, o sea, cuando la persona es muy ansiosa, muy estresada, este tipo de trastornos también hace que no duermas, ¿sabes cuánto? Porque siempre estás en una constante, pues sí, una afectación, ¿no? De la parte emocional. Ahí es donde por eso también hay gente que por eso ya de repente recurre a este tipo de cosas de pastillas y demás, de ansiolíticos y otras cosas, porque siente que no puede, o sea, y son más propensas a padecer el insomnio y diferentes situaciones. Y ahí es donde también, por eso la importancia también, como dicen, de atender esto de la parte emocional, o sea, cómo estás tú contigo misma. En general, porque sabemos que la parte emocional es clave también para todo, o sea, y se ve afectado pues muchísimas cosas en tu entorno, ¿no? Si no atiendes esto. Otra cosa que me gustaría preguntarte es acerca de la alimentación, porque creo que también influye y a veces sí le ponemos atención, pero muchas veces no, y decimos, vamos a comernos unos tacos al pastor, y no importa que sean 20, es más 25, ¿por qué no? Porque tengo mucha hambre. No, y aparte de eso, salsa, esto, Salsa, cebolla, todo, ¿no? refresquito, para que Refresco. sepa. Exacto. Sí, ahorita que tocas ese punto, efectivamente, también la parte de la alimentación hay que tomarla en cuenta. O sea, en la noche, o sea, lo ideal de preferencia es que unas 2 horas antes de que te vayas a dormir, o sea, tú ya hayas cenado y que sea una cena ligera, efectivamente, evitando lo que son grasas, cosas muy condimentadas, muy picantes, obviamente todo lo que es azucarado y demás. Aquí hago un paréntesis en la parte de los niños, también desde ahí, cómo, o sea, qué tipo de alimentación y cómo acostumbras a tus hijos, qué les das, o sea, por ejemplo, sé que todos los niños de repente pues les gusta el dulcecito y demás, sí, pero va a ser a lo mejor como el premiecito y de vez en cuando y a lo mejor en la tarde, pero ya después de 3, 4 de la tarde, o sea, ya no, porque también todo esto son activadores o que o ya se tomó el refresco y no más hablando de los que son de cola, ¿no? O sea, peor. Entonces, este tipo de cosas, o sea, no se deben de hacer porque todo eso nos afecta al momento de dormir. Chocolates, que también es otro activador. En el caso de los adultos, que el famoso café, por la cafeína. Se dice que el café, fíjate, o sea, digo, yo por ejemplo, a mí me encanta el café, pero, o sea, lo ideal es hasta por máximo 3 de la tarde tomarte un café. Después de ahí ya no. ¿Por qué? Porque el café, por ejemplo, la cafeína, tarda en nuestro cuerpo para que se libere hasta 8 horas. Entonces, imagínate que tú te tomas un café a las 6. Pues claro que a las 11, 12 no vas a tener sueño. Digo, sé también de casos, y hay algunos, que hay pocas personas, pero que inclusive la cafeína, así la tomen a las 7, 8 de la noche, no les hace nada y se duermen. Pero son contados y será Sí. por ciertos metabolismo de su cuerpo, lo que quieras. Pero en un general, o sea, no es la recomendación, porque finalmente el café lo que hace es eso. El café te activa y lo que hace es que bloquee ciertos receptores para que otra vez el cerebro entre en actividad. Entonces, por eso no es lo adecuado. Y esto que decíamos de la alimentación, por eso debe ser algo ligero.
te digo, no muy condimentado, no esto. Yo sé que a todos de repente nos ha tocado los famosos, como dices ahorita, ¿no? Que el taco, la hamburguesa, la pizza, porque vas a la reunión, lo que sea. Ok, sí, yo no tengo que no lo hagas, pero a lo mejor el fin de semana o de vez en cuando, pero que no sea tu día a día, que no sea un hábito, que sea muy constante, porque al final lo vas a padecer, pues, o sea, hay una repercusión ante esto por haberlo hecho así tan tarde y sobre todo en ese tipo de alimentos, ¿no? No, y yo creo que todos alguna vez nos ha pasado que sí nos fuimos a los taquitos al pastor, llegas a tu cama y No, sientes la pesadez en el estómago, es así de, ay, hasta para voltearte de lado te cuesta trabajo porque sientes acá los tacos cómo se te están acomodando. exacto. ¿Y sabes por qué también afecta el que comas muy pegado a la hora que te vas a dormir? Porque en ese momento tu cuerpo empieza a hacer la digestión. Entonces Claro. imagínate que la digestión es lo que te va a hacer que igual no puedas conciliar el sueño fácilmente. Y a eso agrégale que si comiste pesado, pues peor. Por eso no es lo ideal. Algo también importante, digo, ya hablamos de la cafeína, de refrescos, obviamente lo que es alcohol, todo esto, pues no, tabaco, todo esto también se debe de evitar, obviamente, para antes de dormir. Y el ejercicio, digo, el ejercicio sabemos que es algo muy bueno y que se debe de hacer y que es parte de lo que es de nuestra salud y todo, y hacerlo constante, pero que también si acostumbras a hacer ejercicio, no lo hagas tampoco muy pegado a la hora que te vas a dormir, de preferencia 2, 3 horas antes de la hora que te vayas a acostar. Hay gente que Mm. porque a lo mejor ya no tiene el tiempo, se va hasta las 9, 10 de la noche a hacer ejercicio y pues ya luego se quiere dormir. No, porque al final el ejercicio también te activa. Entonces, de aquí que te baja otra vez este tipo de la adrenalina, más que estás haciendo ejercicio, vas a tardar más en que puedas conciliar el sueño. Entonces, no es lo ideal. También de preferir, digo, lo ideal se dice que es hacerlo en la mañanita, ¿no? Temprano. Eso es lo ideal. Y quien ya no tiene a lo mejor la chance y lo que hace en la tarde, lo puede hacer, digo, tarde, ¿no? Pero que no sea así como tipo a lo mucho, tal vez 6, 7 de la noche, para que no sea muy, muy tarde o que a la hora que te vayas a dormir, ¿no? Digo, de preferencia, se dice que también la hora adecuada para dormirnos pues, sería como un tipo 11 de la noche, ¿no? Para que Oye, también... y aquí me surge otra pregunta también. ¿Qué pasa con el agua y la hidratación? Porque lo que le pasa a varias personas es que se despiertan en la noche para ir al baño. Entonces, supongo que eso también rompe tu ciclo de sueño. ¿Y hasta cuándo deberías de beber agua para evitar levantarte? O si toma, o de qué depende, no lo sé. Sí, fíjate que ahí creo que eso va ligado también con la parte como lo que hacíamos ahorita de alimentación, que también, bueno, entre vas haciéndote más adultos a de más edad, esto se va padeciendo más. Si tú te fijas en personas ya de la tercera edad, empiezan a padecer esto de la vejiga, de la incontinencia urinaria, y en ellos todavía es peor, porque ahí ya es una afección. Y precisamente, ¿qué pasa? Por eso entre más grandes duermen menos, porque ahí precisamente se levantan a veces al baño por esta situación, aunque a lo mejor no hayan tomado mucha agua bueno, antes de que se vayan a acostar. Y uno como adulto, a lo mejor a cierta edad, también sí tienes que ir considerando que a lo mejor tipo 7 de la noche, qué sé yo, 8, ya después de ahí no tomes tanta agua, porque si no es natural que a lo mejor el cuerpo te va a pedir ir al baño, ¿no? Y aquí va a depender mucho digo, del metabolismo de cada quien y de la edad, porque digo, entre mayor edad sí se presta más a que te pares al baño, pero por eso no es lo recomendable y nada más hasta cierta hora, para evitar, como tú dices, estos despertares, porque efectivamente ahí volvemos a lo mismo. Al tú ya levantarte a esta actividad, rompes con el ciclo del sueño, con las famosas fases que decíamos, y finalmente te cuesta trabajo otra vez volver a conciliarlo y ya no, o sea, perdiste lo que llevabas al momento de estar durmiendo, ¿no? Adecuadamente, porque pues bueno, lo mejor es, como dicen, desde que te duermes, no levantarte hasta las 8 horas después, 9, que vayas ya a tu día, ¿no? Oye, ¿y es normal que te des sed de noche? Porque también conozco personas que se llevan su vasito de agua para tenerlo a un lado, para tomar agua en la noche. A ver, a mí no me da sed en la noche, ¿no? Pero Fíjate que conozco a mí muchas mujeres que tampoco. se despiertan. Ajá. Yo siento que ahí tiene que ver mucho, no sé, un poco qué tipo también de alimentos estés consumiendo o, no sé, tu metabolismo, no sé, algo, porque ahí sí no podría decir exactamente porque hay gente que sí le da como que esas ganas de tomar agua. Yo tampoco lo hago,
y menos porque sé que también puede darme las ganas de, inclusive yo, por ejemplo, soy muy también, o sea, de repente de tomarme mi tecito y todo para relajar la noche, pero sí lo trato de hacer temprano porque yo ya me la sé que si lo hago muy pegado a la hora de dormirme, claro que en la noche me van a dar ganas, porque aparte los tés de repente son diuréticos, entonces con mayor razón. Entonces, no. Entonces, sí, no sé ahí, en el caso de estas personas, bueno, quien acostumbra esto de que les da sed, no sé, ya ves que también cuando se comen, o sea, cuando se ingieren alimentos o muy salados, muy condimentados, todo te da más sed de lo normal. Entonces, yo no sé si a veces entre esos hábitos ellos tengan esto y por eso les suceda o algún otro tipo de afección, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que no rompan con el ciclo. O sea, si pudieran evitar el tomar agua, sería mucho mejor que tomarla, ¿no? O sea, completa tu ciclo y ya, si quieres, justo cuando te despiertes, toma agüita, pero no durante No durante la tu noche. ciclo de sueño, ¿no? Exacto. Sí, porque al final tenemos todo el día, o sea, para que estés al menos, como dicen, lo que se recomienda, las 2 horas, perdón, 2 litros o 2 litros y medio durante el día, lo puedes hacer perfectamente hasta antes de la hora que te vas a acostar, ¿no? Pero para que ya no lo hagas muy pegado de la hora de dormir, para que no pase esto, ¿no? De que te puedan dar las ganas de levantarte. Si pudieras decirnos 3 cambios inmediatos importantes que deberíamos de hacer o de observar en nuestro espacio de dormir o en nosotros para dormir, ¿cuáles serían esas 3 cosas que tú dices, ahorita que te vayas porque seguramente algunas de las personas que nos están escuchando ya es de noche, ahorita que te vayas a dormir, observa estas 3 cosas y piensa cómo las puedes cambiar para mejorar tu higiene del sueño? ¿Cuáles serían? Yo creo que la primera y una de las más importantes es que empiecen a hacer conciencia de que se duerman a la misma hora, que traten de que lo hagan como un hábito, o sea, tanto la misma hora de dormir como de levantarte. Entonces, creo que esa primero que observen, o sea, cuáles son sus horarios de dormir de todos los días, pero esa será una de las primeras que pueden empezar a hacer. Ahora sí que el hacer la conciencia de esto y programarse una hora. Creo que eso será lo ideal. Y al menos lo que decíamos ahorita, si no puedes una hora, al menos media hora, que te dediques ese tiempo para ti, de ya realmente hacerlo, de no tener el celular, de ponerte a leer un libro, de hacer una meditación, de a lo mejor escuchar música. Digo, eso es algo que todo el mundo podemos hacer. Entonces, si realmente queremos y si realmente le hacemos esta conciencia de los beneficios que podemos obtener. Entonces, creo que esa sería una segunda parte que al final no es algo difícil, digo, de verdad es nada más que uno lo decida. Y que observen su cuarto, de esto que hablamos, que observen cómo lo tienen, o sea, el orden y yo creo que lo importante que será también la parte de la luz, cómo tienen las cortinas, que creo que es algo que pudieran implementarse. A lo mejor no tienen las cortinas adecuadas de que entre mucha luz y todo, sería muy importante. Depende de dónde vivan. Si a lo mejor su lugar no es como que tan tranquilo, bueno, ahí depende cada quien tan tranquilo, me refiero de que puedan poner alguna musiquita de fondo para relajarse. Pero estas 3 cosas a lo mejor si hicieran esto diferente, creo que pudieran empezar a notar un cambio en la parte de su descanso, de verdad. Okay. O sea, creo que sería ideal. Ya de ahí, pues bueno, tomar en cuenta todo lo demás que dijimos, pero si empezaran por esas, o sea, creo que sería algo interesante para que empiecen a notar qué cambios verían en su vida, ¿no? Si empiezan a integrar este tipo de rutinas. Y eso te digo, el hacerlo como un ritual, que realmente se un tiempo para cada quien en ese momento de irte a dormir. Sí, que consideremos este momento como un momento importante, porque ya vimos todos los beneficios que tiene. Considerémoslo como un momento importante en nuestra vida, porque también es parte de nuestra salud y no nada más es cerrar los ojos y ya, ¿no? Mañana me despierto. Exacto. Sino darle la importancia que se merece y empezar con estos 3 detallitos que nos dijiste que están dentro de nuestro control. El hecho de elegir una hora, el hecho de tener un espacio adecuado, cortinas, olores, ambiente, que todo Que te esté ordenado. pones.
Y el eliminar el hecho de, o sea, empieza con media hora y después igual lo vas agregando en tiempo y que en media hora te desconectes de celulares, computadoras y todo lo demás, busques algo diferente, relajante que hacer. Creo que con esos 3 detallitos podemos hacer un gran cambio en nuestra higiene del sueño. ¿Y sabes qué podría agregar, Susi? Y algo que también no cuesta nada y que también además esto te permite inclusive hasta empezar tu día diferente, aparte de, como dicen, terminarlo, que también a lo mejor se den a la tarea de poder hacer, o sea, que se queden con un pensamiento positivo. Y esto yo les diría, al menos, que agradezcan 3 cosas que les haya pasado durante ese día. La parte de agradecer es algo muy importante. Entonces, de repente hay gente que igual se nos va o que no le da la importancia, pero si a lo mejor se quedan con este pensamiento, o sea, olvídate de lo demás que vayas a hacer en tu acto, porque normalmente nos vamos pensando a dormir en qué voy a hacer mañana en mi pendiente y el y el... No, quédate con un pensamiento de agradecimiento. ¿Qué agradeces ese día que te pasó? Y de verdad, eso también te va a cambiar mucho la parte hasta de cómo te sientas contigo y cómo empieces tu día, porque como decimos, a mayores noches tú pases bien o tengas un sueño reparador, vas a empezar un buen día. Y como dicen, el cúmulo de muchos buenos días te da una calidad de vida. Entonces, eso es importantísimo. Me encantó esta forma de cerrar. Creo que lo que nos acabas de decir es una manera maravillosa de cerrar nuestro día y de comenzarlo. O sea, lo cierras, pero a la vez lo comienzas. Están conectados el fin y el comienzo, ¿no? Al final no deja de ser un ciclo que están conectados en el fin y el principio. Me encantó la forma en la que cierras. Y me gustaría que para cerrar nos compartieras un poco dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes. Quiero que sepan que Akira tiene unas pijamas maravillosas. Entonces, también además de que tiene todo este conocimiento, tiene unas pijamas muy lindas. Contáctela, vean sus redes, así que compártenos, Akira. Muchísimas gracias. Sí, tengo esta nueva propuesta de descanso, que son pijamas que integran también la aromaterapia, precisamente por lo que hablábamos, porque soy una enamorada de esto y porque sé que al final funciona. Entonces, bueno, y también integro lo que es la importancia del ritual de noche, con las meditaciones y música y demás. Mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Lunacen con Z, by Akira, y en Facebook también como Lunacen. Mi página web, que también ahí pueden ver un poquito más a detalle de qué se trata, es www.lunacen.com.mx. Así es como me pueden por ahí encontrar. Ahí también inclusive en la página hay un blog que también estoy por ahí de repente subiendo ciertos artículos relacionados con esto del sueño. Y en redes, pues que seguiré también compartiendo más información de contenido de valor relacionado con toda esta importancia y con toda esta magia de lo que es el buen dormir, ¿no? Entonces, para que la gente igual por ahí nos pueda seguir y a lo mejor también, como dicen, si tienen más interés de conocer un poquito más allá también de esto de las pijamas y demás, pues ahí con mucho gusto, a sus órdenes, pueden ahí escribirme, contactarme y ya les doy toda la información que necesiten. Pues muchas gracias, Akira, por haber regalado este tiempo, de haber compartido con nosotros toda esta información que seguramente nos llevará a que ahorita que subamos o en un rato que subamos a nuestra habitación, la abramos y seamos más conscientes de lo que hay y de nuestro descanso. Muchas gracias, fue un honor para mí compartir este espacio contigo. Gracias por haber aceptado la invitación. Y pues bueno. Con muchísimo gusto y un honor y de verdad que padrísimo poder compartir esto y poder hacer conciencia en más personas de todo lo que es la importancia del sueño. Así que como dicen, que nada te quite el sueño. Gracias, Akira. Mil gracias, Susi. Al contrario, un placer estar con ustedes. Gracias por escuchar el podcast Padres de Alto Impacto. Soy Susana Aguilar y nos vemos en la próxima ocasión. Mil gracias.